qué hablar de venados en un congreso de pastizales? Bueno, recordaremos que el congreso también tiene que ver con gestión del agua y biodiversidad. De manera introductoria, en el occidente de México, sobre todo en la vertiente del Pacífico mexicano, en las regiones del trópico seco, en regiones ganaderas, se han venido presentando desde en la última década problemáticas de crisis hídrica, ¿no? Entonces los ganaderos se han estado enfrentando a la falta de agua, sobre todo en la temporada de estiaje, y han tenido que buscar alternativas para resolver este problema, ¿no? Entonces, una de esas alternativas es la gestión del agua o del recurso hídrico a través de jagüeyes, que así se les conoce localmente, también conocidos como bordos o cajas de agua, para satisfacer la demanda de este recurso por el ganado en la época seca. Sin embargo, conviene mencionarles, ¿no? ¿Qué son los jagüeyes? Bueno, los jagüeyes básicamente son depresiones de terreno medianas presas artificiales usadas principalmente como fuentes de abastecimiento de agua para el sector agropecuario. A nivel regional, el objetivo principal es captar y almacenar el agua en la temporada de lluvias para eventualmente destinar este recurso en la época de estiaje, donde el agua es bastante limitada, ¿no? Y se han tenido que enfrentar a este problema. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que al ser fuentes de agua disponibles, pues no solamente las están utilizando el ganado. Nos empezamos a dar cuenta que era muy frecuente que la fauna silvestre ocurriera a utilizar estas fuentes de agua también. Entre ellas, especies de importancia cinegética como el venado cola blanca. Esta especie, para el trópico seco de México y para todo el país, desde luego, pues es una de las especies de cérvido más ampliamente distribuidas y estudiadas en el continente americano, no solamente en México. La cuestión aquí es que las fuentes de agua artificiales han sido poco estudiadas en México y particularmente en el estado de Michoacán. Es decir, cómo es que la gestión del agua como objetivo principal para la ganadería a través de este tipo de infraestructura hidráulica, si bien satisface la demanda por el ganado, también están ocurriendo especies de fauna silvestre, entre ellas el venado cola blanca y desde luego entre otras especies de importancia en la conservación. De tal manera que en México los estudios referentes a evaluar cómo es que están utilizando estas fuentes de agua la fauna silvestre son pocos los estudios que se han hecho. Sí se han hecho estudios en México, desde luego, pero en otras fuentes de agua de menor caudal. Por tal motivo nos planteamos los siguientes objetivos. El objetivo general fue analizar la utilización de estos bordos o jagüeyes como abrevadero en la época de estiaje por el venado cola blanca. Y dos objetivos particulares: el primero, que tiene que ver con determinar la tasa de captura y su variación temporal con base en fototrampeo. Y un segundo objetivo fue analizar los horarios y el patrón de uso de los jagüeyes, es decir, cómo están ocurriendo y a qué hora están ocurriendo y cómo se está dando este patrón de uso por parte de esa especie ungulado a estas fuentes de agua. El estudio lo realizamos en una región ganadera serrana del occidente de México, particularmente en el estado de Michoacán. Esta es una región ganadera, ¿no?, conocida como Sierra Jalmich, una región del trópico seco del occidente de México. Una región muy importante en términos biológicos y culturales, ya que esta región es la región de origen, denominación de origen del queso cotija. Entonces, para la conservación es bastante importante la región en términos biológicos y culturales, ¿no? En la etapa de campo, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, utilizamos la metodología del fototrampeo. ¿Qué es el fototrampeo? Básicamente consiste en el empleo de cámaras trampa. Estos son dispositivos digitales que son provistas de sensores infrarrojos o sensores de movimiento, de tal manera que cuando las colocamos en los sitios de interés, cada vez que un venado o cualquier otra especie de fauna silvestre ocurre utilizar estas fuentes de agua, es capturada a través de un fotorregistro o de una imagen. En esta imagen se captura un metadato que tiene que ver con el horario, a qué horas fue,
y la fecha y la temperatura en la que se encontraba en ese horario que ocurrió a usar esta fuente de agua, ¿no? Este monitoreo lo hicimos en dos grandes periodos, específicamente en la época de estiaje, dado que es cuando el recurso es muy limitado, en dos grandes periodos, el primero de marzo a mayo del 2021 y el segundo de diciembre del 2021 a febrero del 2022, de tal manera que abarcamos toda la temporada de estiaje. Esto lo hicimos en 8 jagüeyes de la Sierra Jalmich, en dos localidades, una conocida como el Palo Bobo y otra los Desmontes. Esta es una región serrana del trópico seco. En cuanto al análisis de datos, ¿qué hicimos? Para la tasa de captura, es decir, bueno, la tasa de captura cuando trabajamos con datos de fototrampeo, generalmente se interpreta como un índice indirecto de la abundancia relativa. ¿Cómo calculamos esto? A través de la siguiente fórmula. La tasa de captura es igual a C, que tiene que ver con los registros independientes, entre el esfuerzo de muestreo, que básicamente es el número de cámaras que empleamos por los días de monitoreo que duró, ¿no? Y esto lo estandarizamos a 100 días trampa, de tal manera que estandarizarlo nos permitió hacer una comparativa con otros estudios, ¿no? Desde luego similares. En cuanto a nuestro segundo y tercer objetivo, que tiene que ver con el análisis de la variación temporal de la tasa de captura, es decir, cómo se está comportando esta ocurrencia de uso desde que inicia la temporada de estiaje hasta que concluye la misma, es decir, cómo están utilizándolas estas fuentes de agua el venado cola blanca. ¿Cómo hicimos esto? Aquí utilizamos los registros independientes en ciclos de 24 horas. Y esta tasa de captura la calculamos por mes en cada uno de los dos periodos de muestreo. Anteriormente, acá para la tasa de captura, esta la calculamos de manera general para toda la época seca, y acá fue por mes, y el esfuerzo de muestreo también lo calculamos por mes, de tal manera que esto nos permitió hacer un cálculo por mes de la frecuencia de ocurrencia o la frecuencia de uso del venado cola blanca a estos jagüeyes ganaderos. Para determinar los horarios de actividad y cómo se estaba dando el patrón de uso, aquí utilizamos también registros independientes, pero ya no en ciclos de 24 horas, sino en ciclos de 1 hora. Estos horarios para diseñar el patrón general de uso de estos jagüeyes por el venado, los dividimos en 3 grandes unidades, en horarios diurnos, en horarios crepusculares y horarios nocturnos. De tal manera que esto nos permitió diseñar un patrón de uso general en un ciclo de 24 horas. Estos análisis los realizamos en el lenguaje de programación de RStudio, empleando algunas paqueterías particulares que se utilizan cuando trabajamos con datos de fototrampeo. ¿Qué encontramos? Tuvimos un esfuerzo de muestreo para la época seca o temporada de estiaje de 1085 días trampa. Con esto nosotros logramos generar 1.671 fotorregistros del venado cola blanca en la ocurrencia de uso o frecuencia de uso de estos jagüeyes. Y con este esfuerzo de muestreo logramos identificar 561 registros independientes. Una vez obtenido esto y conociendo el esfuerzo de muestreo y los registros independientes, estandarizados 100 días trampa, nosotros tuvimos una tasa de captura de 51.7 venados cada 100 días trampa. Esto equivale a más o menos 2 venados por día, ¿no?, que estaban ocurriendo a utilizar estas fuentes de agua. En estudios donde se ha evaluado el uso de fuentes de agua artificiales, aunque de menor caudal, se han reportado tasas de visita o en promedio o frecuencia de ocurrencia de visita a estas fuentes de agua de 4.14 venados cada 100 días trampa. Entonces nuestro resultado está muy por encima de lo ya reportado, lo cual nos habla, al menos en lo general, de cómo es que se encuentra la población de venado, al menos en esta región, y de qué importancia está teniendo estas fuentes de agua, estos jagüeyes ganaderos, en conservar la ocurrencia o en mantener esta población de venados en esta región. En cuanto a la variación de la tasa de captura, es decir, cómo se está comportando este uso o esta frecuencia de ocurrencia de uso del venado cola blanca en estos jagüeyes, bueno, podemos observar, acá tenemos los meses de captura desde que inicia la temporada de estiaje hasta que concluye. Acá tenemos la tasa de captura y podemos observar que se comportó de manera variable, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en febrero, que fue el mes
donde menos ocurrió el venado a hacer uso de estas fuentes de agua, mientras que al final de la temporada de estiaje, abril y mayo, tenemos una tasa de captura de 67.3 y 63.4 respectivamente, lo cual nos indica que efectivamente al concluir la temporada de estiaje es más frecuente que el venado esté ocurriendo a utilizar estas fuentes de agua, ¿no? Aquí coincidimos con algunos otros estudios, un estudio que se ha hecho a nivel regional y otro estatal, donde se han reportado patrones muy similares en la variación de la ocurrencia de uso a fuentes de agua, sobre todo para el trópico seco de Michoacán, donde el agua se ha vuelto o se vuelve un recurso muy limitante y que se ha considerado como el principal factor o elemento que rige la dinámica de estos ecosistemas, ¿no? Sobre todo en el trópico seco de México. Y en la literatura se ha reportado ya que la abundancia y la actividad de especies de ungulados, como el caso del venado cola blanca, siempre es mayor hacia zonas con mayor disponibilidad de agua en la época de estiaje, lo cual coincide con lo encontrado en este estudio. Finalmente, en cuanto a los horarios y el patrón de uso de estos jagüeyes, ¿qué encontramos? Primero, esta especie de venado cola blanca está utilizando principalmente en el día, el patrón de uso es principalmente diurno, y en la noche, si bien lo utiliza, es con menor frecuencia, ¿no? Pero aquí podemos observar un patrón, ¿no? Tenemos dos picos de mayor uso, de mayor actividad o de mayor frecuencia de ocurrencia en el uso de estos jagüeyes. El primero desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y tenemos otro pico de mayor uso entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. Durante el día sí sigue utilizando estos jagüeyes, siguen ocurriendo a beber agua, a utilizarlos, pero es en menor cantidad. Encontramos coincidencia con otros estudios que ya se han hecho para el trópico seco de México, donde han encontrado un patrón principalmente diurno en la actividad y también en cuanto a la utilización de recursos, como es el caso del agua. Si bien no en jagüeyes, pero sí en fuentes de agua naturales. Como conclusiones tenemos, bueno, primero los resultados obtenidos en esta investigación, pues desde luego ponen de manifiesto, ¿no?, la importancia que tienen estas fuentes de agua, que si bien son pensadas para satisfacer la demanda del agua por parte del ganado, pues también la están utilizando especies de fauna silvestre, ¿no? Por lo tanto, esto es importante porque garantiza la disponibilidad de este recurso en periodos de escasez, ¿no? Y por otra parte, constituyen desde luego una alternativa sustentable, ¿no?, que permite desde luego garantizar que siempre haya agua, o al menos cuando es más escasa, lo cual pues se consideran como una medida útil de manejo y mejoramiento del hábitat de esta especie. Finalmente, la información obtenida en este trabajo pues puede ser la base, ¿no?, sobre todo en el contexto de desarrollar estrategias de manejo de esta especie de importancia cinegética, ya que podrá permitir establecer o diseñar épocas de veda y horarios de caza y aprovechamiento sustentable de la especie. Y desde luego podría ser una buena iniciativa para aquellos rancheros o ganaderos que quieran hacer una transición hacia una ganadería más diversificada. De mi parte sería todo, pues muchas gracias.